Puebla es una ciudad de suma importancia al considerarse la cuarta zona metropolitana y sin embargo tiene una gran cantidad de contradicciones de desarrollo desigual. En el aire es contaminación, en el agua es también contaminación, pero carencia, y en el suelo es especulación, es crecimiento irregular. En las ciudades latinoamericanas como Puebla sí hay mucha segregación social, mucha segregación espacial, incluso segregación espacial voluntaria. El hecho de que estemos en ciudad no significa que estemos viviendo mal en el ámbito urbano, sino que cambiemos la forma de vivir en el ámbito urbano, con una nueva racionalidad, con una nueva cultura de reciclar, de reutilizar. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Saludo en esta ocasión al maestro en ordenamiento del territorio, Zeus Moreno Muñoz, con quien vamos a revisar algunos aspectos sobre el crecimiento de la ciudad de Puebla. Gracias, maestro, bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación, es un verdadero gusto y un placer poder tocar estos temas. Maestro, los indicadores urbanos de calidad de vida se relacionan con el acceso al equipamiento urbano y a los servicios básicos, entre otros factores, y también a la disponibilidad de áreas verdes, la movilidad y la brecha digital. En ese sentido, ¿cómo podemos calificar a la ciudad de Puebla? Bueno, Puebla es una ciudad extremadamente compleja que ha crecido demasiado, no solamente en las últimas décadas, sino a partir de los años 50 del siglo pasado, rompiendo la traza urbana y generando una gran expansión territorial, básicamente horizontal y desagregada. Y actualmente Puebla es una ciudad de suma importancia al considerarse la cuarta zona metropolitana y sin embargo tiene una gran cantidad de contradicciones de desarrollo desigual, de zonas marginadas, de zonas de pobreza y de segregación social. Es importantísimo entonces hablar, por un lado, Puebla tiene todo necesario para ser esta cuarta zona metropolitana, pero lo tiene muy mal distribuido. Es decir, la población en general, los diversos actores sociales, no tienen las condiciones de igualdad y acceso a los servicios y por lo tanto su calidad de vida y su acceso a los beneficios de una ciudad de este tipo es muy eh, irregular, muy desigual, y la gran mayoría de la población tiene grandes dificultades para poder acceder a ellos. Desde luego, esto es algo que se tiene que profundizar y se tiene que entender. Son diversas causas y es propio de una ciudad en donde la gran desigualdad social se manifiesta y donde la, digamos, cantidad de población que tenemos, pues requiere de tener atenciones que le permitan hablar de inclusión y de recuperación de escala humana de la ciudad. Maestro, decía usted que el crecimiento de la ciudad de Puebla en las últimas décadas ha generado una serie de problemas que se van agravando cada vez más. Consideremos un aspecto esencial como es el abastecimiento de agua. ¿Cuál es el panorama al respecto? Y dígame si es posible mantener este acelerado crecimiento de la mancha urbana y de la población con una cada vez menor disposición de líquido. El problema del agua, al igual que el problema de la propia superficie territorial de la ciudad, es grave desde hace ya varios años. O sea, desde la década de los 70s, desde la década de los 70s, 80s, Puebla ha tenido carencia de agua. Hay evidencia de que en una gran cantidad de fraccionamientos, de esos fraccionamientos que surgieron en los años 60, 70, como San Manuel, por ejemplo, y ya de entrada tenían carencia de agua debido a que no todos los días tenían el suministro suficiente. Esta situación se ha venido agudizando y hoy día tenemos territorios que solamente tienen agua una vez por semana, e incluso hay que reconocer que las redes están teniendo demasiados problemas por antigüedad y esto significa también fugas, grandes fugas que representan hasta un 30% de pérdida de líquido. Ante todo esto, indudablemente no es posible mantener
un crecimiento equilibrado, no solo del agua, sino de todas las relaciones entre lo construido y lo natural. Yo siempre enfatizo mucho que es un asunto de agua, suelo y aire, y que van totalmente combinados y que van en proporción a el crecimiento de una crecido 10 veces a partir de 1950, de 22 kilómetros cuadrados a 230 kilómetros cuadrados solo dentro del municipio, sin considerar la conurbación y la zona metropolitana, hace precisamente que tengamos cada vez más desequilibrios con el agua, con el suelo y con el aire. En el aire es contaminación, en el agua es también contaminación, pero carencia, y en el suelo es especulación, es crecimiento irregular, es mercado informal del suelo y es también una especulación inmobiliaria muy grande. En términos generales, es un problema grave que no se puede manejar con el mismo criterio de crecimiento desordenado, sino tenemos que dar un giro, tanto la sociedad como los gobiernos, para equilibrar, para racionalizar, para regular y para valorar, sobre todo para valorar el gran recurso que es el agua e incluso el gran recurso que es nuestro territorio, que es el lugar donde vivimos. Ahora bien, maestro, frente a este panorama tan complejo que usted nos está presentando, ¿cuáles son las posibilidades de sostenibilidad para una ciudad como Puebla? ¿Hay futuro? Desde luego el futuro. Nosotros siempre lo hemos dicho y ahí sí voy a hacer una referencia a la actividad en la que estoy, que es la de la cátedra en el Colegio de Urbanismo de la Universidad Autónoma de Puebla. Yo les digo a los que están formando en urbanismo que es una gran oportunidad. Es un panorama complejo que abre una gran oportunidad de creatividad para solucionar. Efectivamente es una búsqueda de nuevos equilibrios, es una manera de pensar diferente el territorio, es el trabajar con y para la gente, no es imponer, es contribuir, es generar cultura ciudadana, es ir juntos, es hacer sinergia y desde luego así sí se podrá lograr una transformación positiva. Y recordar sobre todo que las ciudades son para vivir, no para estar en contradicción con ellas. Las ciudades las hacemos para satisfacer nuestras necesidades, no para estar en conflicto, no para vernos como contrarios, sino para poder resolver conjuntamente, en armonía, con esta visión integral, con el cuidado del medio ambiente, con la participación social, con una base económica sólida, gobiernos participativos e innovación tecnológica, estos 5 pilares, poder avanzar y lograr precisamente el desarrollo que estamos buscando. Y al final de cuentas es calidad de vida. Ahora bien, otro tema igualmente importante para las grandes ciudades es el de la seguridad pública, en el cual nuestro país, no solo Puebla, presenta grandes falencias. Algunas ciudades en el mundo ya empiezan a utilizar sistemas de inteligencia artificial para cumplir sistemas de vigilancia y protección. ¿Cuáles serían las acciones impostergables para reducir los índices de inseguridad que también tienen una gran relación con la calidad de vida de los habitantes? Acá hay 2 puntos que quiero tratar. Uno, en una ciudad como Puebla sí ha incluido algunas medidas de seguridad, tecnológicamente hablando. Básicamente lo que es el sistema de monitoreo de videocámaras y algunas cuestiones que han tratado de garantizar algunos sistemas de comunicación de los medios de transporte con las autoridades, como son los botones de emergencia o de pánico. Y algunas cuestiones también de centros de monitoreo de transporte, sobre todo en la red urbana de transporte articulado. Menciono esto porque el tema de la seguridad es un tema compartido entre autoridades y ciudadanía. Hoy día, lo que ha pasado en la ciudad de Puebla, y lo podemos ver en muchas colonias y en las bardas, la gente ha asumido el concepto de vecino seguro y comunicativo para cuidarse e incluso protegerse de manera propia de la delincuencia. Pero la seguridad pública no es motivo de la ciudadanía ni es algo que deba ser asumido por ella, sino que tiene que ser un tema de las autoridades.
Efectivamente, al no contar con todo el avance tecnológico que se requiere para generar sistemas inteligentes de vigilancia y monitoreo, lo importante es entender primero que sí hay ciertos avances con las cámaras y los centros de control, y segundo, que la ciudadanía puede, junto con las autoridades, generar corredores, sendas o zonas seguras en donde podamos tener los elementos de los que disponemos, como son las cámaras, la iluminación, los botones de pánico, la comunicación con las autoridades, de tal manera que tengamos un punto de reunión similar a cuando hablamos de una contingencia por sismo, que decimos hay que ir a tal zona, hay que hacer tales acciones. Acá también es manejar este concepto de zona o sendero o ruta segura que incorpore esos avances que ya tenemos y que nos permita que la gente lo conozca y los maneje, y que las autoridades también, de tal manera que haya respuesta inmediata y podamos tener mayor posibilidad de estar protegidos ante el delito. Sin embargo, también déjeme comentar que la seguridad no solamente está ante el delito, sino también, y seguramente en el próximo punto lo vamos a tocar, ante la movilidad y el transporte, y ante la propia contingencia producto de los accidentes o de las cuestiones que la naturaleza puede generar, sismos, inundaciones, etcétera. Y va ligado. Si vamos a dar una solución, hay que trabajar de manera integral. Maestro, ¿cómo estamos en materia de transporte y movilidad en Puebla? Hay muchas quejas ciudadanas respecto a este tipo de servicios. Bueno, primero entender que la movilidad está totalmente vinculada a la necesidad diaria de hacer nuestras actividades, es decir, de ir de un punto de origen a un punto de destino en donde estamos realizando nuestros estudios, trabajo, del punto donde vivimos, donde nos recreamos, donde atendemos nuestra salud, etcétera. Por lo tanto, la movilidad es fundamental, y la infraestructura para la movilidad también. Pero lo más importante para este punto es el de los medios, es decir, los vehículos, las formas en las que nos movemos. Y normalmente esto se da en el transporte público o en el transporte o vehículos particulares. El transporte público transportando básicamente a un 70-80% de la población, el privado a un 20 o 25%. Y casualmente está invertida la cantidad de vehículos. Los vehículos particulares ocupan en proporciones mayores 70% las vías, porque la cantidad de vehículos es mucho mayor, y el transporte público ocupa el 20-25%. ¿Qué quiero decir con estos datos? Que el sistema de transporte está desequilibrado y tenemos que apuntar hacia transportes que sean más eficientes, es decir, que transporten a más personas en menos tiempo, con menos vehículos y con menos contaminación. La principal tendencia, y hay que reconocerlo, es la red urbana de transporte articulado. El concepto es totalmente eficiente, pero la implementación en Puebla no, porque las rutas alimentadoras, porque las redes, porque los puntos de origen y destino no corresponden totalmente a la movilidad. ¿Qué hay que hacer? Perfeccionar eso. ¿Qué hay que hacer? Avanzar hacia la inclusión de tecnología. A mí me parece muy oportuno señalar las virtudes que, por ejemplo, en la ruta en Valsequillo tiene la red urbana. Incluyó señalización de piso, el verde y el rojo para el paso. Incluyó mayor calidad en la señalización para el peatón, y eso hace que se vayan incorporando estas mejoras. Sin embargo, sigue siendo muy ineficiente en relación a la respuesta de la necesidad de movilidad de la gente. Es decir, tenemos que vernos obligados a adaptarnos a la red en vez de que la red responda a las necesidades de la población. Y esto hace que se pierda tiempo, que se pierda dinero, y sobre todo que se pase una gran cantidad de tiempo moviéndose ineficientemente en los medios de transporte. Sí, pero sin embargo, sí hay posibilidades de mejora. Es operación, es capacitación y es también información a la gente. Maestro Moreno,
Mientras que la zona conurbada de la ciudad de Puebla se extiende y está cada vez más poblada, pareciera que la cohesión social está disminuyendo. Yo le preguntaría, ¿es este un rasgo característico de las grandes ciudades o hay alguna posibilidad de recuperar relaciones más humanas entre los habitantes? Es un rasgo característico de las grandes ciudades, la pérdida de la escala humana, se deshumanizan y nos vemos como ajenos. Perdemos la cohesión y se rompe esta, digamos, esta actividad básica y fundamental de la interactuación social en el espacio público. Esta es una característica negativa, sin embargo, no es algo que no pueda recuperarse. Déjenme comentar que esto viene desde que la ciudad priorizó las relaciones de mercado sobre las relaciones sociales, es decir, el valor del suelo, la especulación inmobiliaria, algunos conceptos del negocio urbano. Y la gente pasó a un segundo término, pero también la propia gente se fue aislando. El problema de las grandes ciudades es que generan en automático segregación individual, porque nos sentimos en un ambiente adverso, en un ambiente que no nos es el más adecuado. Entonces, desde luego que sí hay que buscar la recuperación de la escala humana. El hecho de pensar que la ciudad es para nosotros, el derecho a la ciudad, el derecho de todos a poder vivir con calidad y con dignidad en nuestro territorio, pero entender que nosotros lo hacemos también. Es decir, el territorio es una producción individual y social, la hacemos todos los días y la vivimos todos los días. Entonces podemos avanzar y revertir estos efectos negativos que básicamente no es en las grandes ciudades, sino en las grandes ciudades latinoamericanas. Hay grandes ciudades que tienen más balance, más equilibrio, más cohesión social. En las ciudades latinoamericanas como Puebla sí hay mucha segregación social, mucha segregación espacial, incluso segregación espacial voluntaria, los fraccionamientos cerrados, las colonias, las bardas, las puertas, las casetas, que hacen que nuestra ciudad ya no sea la ciudad vivible, abierta, de todos y para todos que debemos tener y a la que debemos aspirar. Por otra parte, maestro, la ONU ha impulsado los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que creo todos conocemos. Están relacionados con la salud, el bienestar, la educación de calidad, las ciudades sustentables, la vida de los ecosistemas, entre otros. ¿Es posible que estos objetivos se cumplan cuando para ese mismo año, el 2030, el propio organismo calcula que casi el 60% de la población mundial va a vivir en zonas urbanas? De hecho, incluso el 60 es un porcentaje conservador, se estima 70-80% en grandes aglomeraciones metropolitanas, es decir, en zonas urbanas. Y esto desde luego genera un desequilibrio entre lo que es las zonas de campo, de producción, de generación de productos básicos y las propias zonas urbanas. Lo menciono porque ya en sí genera desequilibrio. La población solo en ámbitos urbanos, descuidando la necesidad del ámbito rural o del campo. Esa es una. La segunda es que una vez que nosotros nos aglomeramos en grandes ciudades, sí tenemos nuevos retos y tenemos que buscar equilibrios que hoy no tenemos. Y esto básicamente a través del concepto de territorios inteligentes y sustentables. El territorio inteligente, que en el plano comercial reciente y en Puebla hubo mucho, fue conocido, es conocido como la Smart City, ¿no? La ciudad inteligente, la Smart City, pero ya tiene corrientes de pensamiento de territorios inteligentes desde hace más años y está ligado al desarrollo sustentable que nace en la ONU en 1987 para perdurar los recursos a futuro usándolos equilibradamente en el presente. ¿Qué tenemos que pensar? Que el hecho de que estemos en ciudad no significa que estemos viviendo mal en el ámbito urbano, sino que cambiemos la forma de vivir en el ámbito urbano, con una nueva racionalidad, con una nueva cultura de reciclar, de reutilizar, de racionalizar y sobre todo de entender que el recurso, y lo vuelvo a repetir, de agua, aire y suelo es un recurso que se acaba
el mundo sigue siendo del mismo tamaño, el planeta sigue siendo del mismo tamaño y se va convirtiendo cada vez más en un planeta demasiado pequeño para las grandes ciudades. Eso lo dice Richard Rogers. Es una cuestión que tenemos que entender y manejar. Y entonces hacer que las grandes ciudades incorporen de criterios de equilibrio y de producción interna, es decir, aprovechar edificios verdes, aprovechar huertos urbanos, aprovechar optimización del agua, aprovechar la tecnología del reciclaje, y con esto sí podremos avanzar en este sentido. Pero lo más importante es garantizar equidad y equilibrio. El gran problema de las ciudades es la pobreza en las ciudades. Los habitantes pobres, la gran cantidad de territorio que tiene pobreza y que está en condiciones adversas, en montañas, en barrancas, en laderas, y eso no es solamente de crecimiento, es de desigualdad social y territorial. Maestro Zeus Moreno Muñoz, ha sido muy interesante platicar con usted respecto a estos temas, y antes de despedirnos, le quisiera pedir nos comparta qué libro está leyendo. Yo estoy leyendo actualmente una recopilación de cuentos y narrativas de Carlos Ruiz Zafón, que se llama La ciudad de vapor. Y me es muy atractivo porque describe, narra mucho el espacio. Es un gran paisajista urbano en su narrativa y habla de Barcelona. Barcelona antigua, Barcelona medieval, Barcelona de principios del siglo XX. Entonces es sumamente interesante, además de que a mí me ha gustado mucho la producción en general de Ruiz Zafón, que desafortunadamente falleció, ¿no? Pero dejó un legado sumamente interesante y en eso estoy, en la ciudad de vapor. Pues nuevamente muchas gracias, maestro Zeus Moreno, por esta recomendación literaria y también por acompañarnos a reflexionar sobre la ciudad y los cambios que debemos hacer todos, autoridades y ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y estoy a la orden. Buen día. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.